Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo de Pascua. En este domingo los primeros cristianos se saludaban diciendo Christos anesti, alitos anesti. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Miren, todos los domingos de Pascua se lee el Evangelio de San Juan. Y como lo hemos comentado en otras ocasiones, hoy les propongo que tratemos de escuchar el relato de la resurrección según San Marcos. Hemos escuchado el Domingo de Ramos la Pasión según San Marcos y leemos este relato de San Marcos en la Vigilia Pascual. Es Marcos 16, versículos 1 al 8. Es un relato extremadamente simple. Tiene solamente 8 versículos. Comienza diciendo que cuando terminó el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron aromas para embalsamar el cuerpo de Jesús. Notamos ya la importancia de las mujeres. Ellas fueron las únicas, según Marcos, que se habían atrevido a acompañar a Jesús hasta su muerte en el Gólgota. Todos los discípulos se habían ido, excepto Juan. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé un amor más fiel, que no nos permita que la abandonemos. Podemos contemplar a estas mujeres con estos aromas, estos perfumes, con las manos llenas de estos recipientes con aloe, con mirra, que se dirigen en la primera madrugada hacia un cementerio. Estas mujeres están preocupadas únicamente de una cosa: embalsamar un cadáver, poner un punto final a la aventura de Jesús de Nazaret, hacer los últimos deberes que el amor humano hacia un ser querido, difunto, exigen, asegurar una sepultura un poco más digna a uno que había sido condenado a muerte y que no había dado tiempo a enterrar bien como se debía la tarde en que había sido ejecutado. Y muy temprano, sigue diciendo el Evangelio, el primer día de la semana, era el día siguiente del sábado, era como nuestro lunes, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro apenas salido el sol. Es una mañana, la mañana de primavera mediterránea, el aire fresco, pero está comenzando no solo una semana nueva, está comenzando un mundo nuevo, una nueva creación, una era nueva. Y ellas se decían, dice el Evangelio, se decían unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra había sido retirada a un lado, a pesar de ser una piedra muy grande. Este detalle concreto es importantísimo. Los 4 evangelistas lo notan. La piedra estaba rodada, estaba retirada. Ellos tapaban las puertas del sepulcro con una piedra redonda que se rulaba lateralmente. Marcos es el único evangelista que añade que esa piedra era muy grande. Es un detalle histórico verdadero, porque corresponde perfectamente a la manera como eran las tumbas de aquel momento. Pero para Marcos y para nosotros hoy es un detalle muy significativo. Hay como un muro que separa el ser humano de la resurrección. Hay como una especie de imposibilidad. ¿Quién podrá retirarnos la piedra, este obstáculo? Solo Dios puede suprimir el peso terrible de la muerte que pesa sobre la humanidad. Y al entrar en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de blanco. El relato de Marcos, que es más sencillo que el de Mateo o de los otros, no habla ni de un ángel, ni de un temblor de tierra, ni de una luz, solamente habla de un joven. Esta sobriedad es querida por Marcos. Él toma pocas cosas del lenguaje apocalíptico que era corriente en aquel momento, un mínimo de imágenes, porque no quiere describir la resurrección, dice lo que ha ocurrido, no dice cómo ha ocurrido. Solo el color blanco es siempre una señal. Es el color de la luz que se opone a las tinieblas, es el color de la gloria, de los seres celestes. Ya, si recuerdan, el día de la transfiguración, el mismo Marcos nos había hablado de una blancura tal que ninguna persona en esta tierra podría obtenerlo. En el Apocalipsis de San Juan, el blanco es siempre símbolo del mundo celeste. Y ellas se asustaron.
Pero él les dijo, no se asusten. En todos los relatos de anunciaciones, en el anuncio de un mensaje divino en la Biblia, hay este detalle. El divino nos rompe los esquemas de la razón humana. Marcos utiliza una palabra griega para decir que se quedaron estupefactas. Como las personas de Cafarnaún también estaban llenas de estupor en la primera intervención de Jesús. Pero si cuando aparece alguien totalmente otro, esto te rompe los esquemas, pero su presencia inmediatamente te asegura, te dice no tengas miedo. El verdadero Dios no es un Dios que dé miedo. No tengan miedo, nos dirá siempre. Notemos que Marcos no habla de una aparición propiamente dicha de Jesús, sino simplemente de una palabra de revelación que viene de un joven y que dice la fe. Esta fe es uno de los puntos centrales de nuestro credo. Y les dice, si ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el crucificado, no está aquí, ha resucitado. Nosotros decimos en el credo, fue crucificado por nosotros bajo Poncio Pilato y resucitó al tercer día. Esta es la profesión de fe desde los primeros cristianos y es siempre nuestra fe. Y el relato de Marcos insiste sobre aspectos concretos para decirnos que es el mismo Jesús, el Nazareno, el crucificado, el Jesús de la historia. Ese crucificado se ha levantado. Ese crucificado ha resucitado, ya no está aquí. ¿Y entonces dónde está? Y el joven les dice, pero miren, vean, este es el lugar donde le pusieron. Pero ahora vayan a decir a los discípulos, y en especial a Pedro, que él se les adelanta camino de Galilea. Ciertamente, Marcos quiere cambiar el punto de atención, sacarlo de la tumba. Quiere que no nos quedemos centrados en esa tumba. Ya Jesús, antes de su muerte, había dicho exactamente la misma palabra. Una vez que resucite, les precederé en Galilea. Y este hombre misterioso, vestido de blanco, sentado a la derecha, uno diría, ¿no sería Jesús? Este Jesús nuevo, sentado a la derecha del Padre. Este Jesús que no le reconocieron en el primer contacto con los ojos de la tierra, como le ocurrió a la Magdalena en el jardín, que quería ver al jardinero o a los discípulos de Maús, cuyos ojos estaban cerrados. Pero les dice, vayan, no se queden en la tumba, no se queden en Jerusalén, vayan adelante, donde Jesús está vivo, allí donde les precede, allí donde les ha dado una cita, en Galilea. A esa tierra que es su tierra, hombres de Galilea, en su vida humana real. El nombre de esta tierra de Galilea tiene para Marcos un significado simbólico considerable, él la nombra 12 veces en su Evangelio. Es allí donde la vida de Jesús tuvo su summit. Es allí donde se escuchó por primera vez la buena noticia de Dios. Es allí que se hicieron los primeros signos de la potencia de Jesús. Es allí que las gentes se reunían para escucharlo. Ahora es el tiempo de esa Galilea que vuelve a empezar. El tiempo de reunirse de un pueblo nuevo alrededor de Pedro. El tiempo de signos nuevos. El tiempo de la buena noticia del Evangelio. Es la iglesia que comienza. Y es allí que está presente aquel que ya no está aquí, en la tumba donde lo habían puesto. Es como una orden. Vayan, no se queden acá. Vayan a decirle a Pedro, vuelvan a Galilea. Allá lo verán, como él les dijo. Miren, aquí no hay ninguna explicación de orden filosófico o racional. Los discípulos son, como nosotros, son invitados a creer a una palabra, a comprometerse en una acción existencial, contribuir a unir a las personas que creen en Jesús, reunirlas alrededor de Pedro, hacer lo que Jesús había anunciado cuando estaba vivo. Creer en la resurrección para Marcos no es una cuestión intelectual, es el compromiso de una vida nueva con los hermanos y creer en una palabra. Y las mujeres salieron corriendo del sepulcro. Ellas habían venido para hacer algo, embalsamar, y se van sin haberlo hecho. Ellas se llevan los aromas, los perfumes. Ellas salen corriendo, como huyendo de ese lugar. Estaban asustadas, termina el Evangelio, y asombradas, y no dijeron nada a nadie por el miedo que tenían. Estas son las últimas palabras del Evangelio de Pascua según San Marcos.
asustadas y asombradas. Es que, ¿cómo decir? Cuando irrumpe algo que te rompe los esquemas, este reino de Dios que entra en la historia de los hombres, es así. A lo largo del Evangelio, Marcos había insistido en el secreto que escondía la verdadera identidad de Jesús de Nazaret. Cada vez que alguien decía demasiado rápido que era hijo de Dios, Jesús decía silencio. Pues este final de Marcos tiene todo el mismo sentido. Respetémoslo. Las mujeres se callan y no dicen nada a nadie. Como decir, la persona de Jesús escapa. Es un misterio que supera lo humano. Es tan desconcertante. Todos aquellos que hubieran querido buscar en estos relatos una evidencia absoluta, una seguridad total de la resurrección, se quedan frustrados. Es en el silencio de la fe y de la adoración en lo que nos coloca San Marcos. Por allí descubrimos que el Señor Jesús es mucho más grande que todas nuestras imaginaciones. Queridos hermanos, de nuevo, feliz domingo de Pascua. Que Dios les bendiga.